darle prisa, ¿verdad? Vamos a iniciar ya nuestro curso. Primero con algunas indicaciones, como dijo Rosalía, ¿verdad? Quizás muchos de ustedes están teniendo por primera vez un curso a distancia con nosotros en capacitación. Quizás ya tienen experiencia con otros cursos, o si son mamis y papis, tienen ya la experiencia de la virtualidad, ¿verdad? A través de las clases virtuales de los niños, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes ya conocen la plataforma Classroom, que es el link que hoy les pasé en el grupo, donde al hacer clic, ustedes automáticamente ingresan, ¿verdad? Primero les pide su correo electrónico, introducen si tienen Gmail y automáticamente quedan dentro de la plataforma. ¿Y qué función tiene esta plataforma para nosotros entonces en este curso? Vamos a proyectar un ratito la pantalla, un momentito, mientras estamos compartiendo. Y vamos a ingresar a nuestra plataforma. Uno puede ingresar al Classroom escribiendo directamente la palabra Classroom, ¿verdad? En el navegador, que recomendamos que utilicen el Chrome, ¿verdad? Ya que es un producto Google y Classroom es un producto Google también. Cuando ustedes ingresen a través del link que se ha compartido en el grupo, va a entrar directo en la página del curso, que es así como ustedes pueden ver aquí en pantalla. Ustedes pueden ingresar tanto desde el teléfono, desde su smartphone, como desde la web en una PC o en una notebook. Yo particularmente uso muchísimo el WhatsApp web. Si no lo han probado aún, les recomiendo que lo utilicen, porque entonces muchas veces compartimos links a través del WhatsApp, y si yo tengo abierto mi WhatsApp web, al hacer clic me abre directo en el navegador. Pero como les digo, por recomendación, por supuesto, un curso de Excel, ¿verdad? Debería de tener una notebook o una PC donde tenga Excel instalado, ya sea en mi oficina o en la casa, para poder hacer las tareas, y recomendablemente entonces seguir también las clases, ya que la pantalla más grande voy a aprovechar mejor la visualización. Bueno, entonces al ingresar al Classroom, para los que ingresan por primera vez, tenemos tres pestañas que son de las más importantes. La primera de ellas es trabajo de clase. También en el smartphone, al ingresar en el Classroom, les va a dar la opción de usar el navegador del smartphone o descargar la aplicación del Classroom, porque el Classroom tiene una aplicación en el Play Store que ustedes pueden descargar y entrar al Classroom a través de esa aplicación, que es más cómoda, ¿verdad? Y tiene también una pestañita que dice trabajo. Entonces, al entrar en esa pestaña es donde vamos a encontrar principalmente las actividades de este curso. Conforme vayan pasando las clases, yo les voy a ir disponibilizando. En este caso, como yo soy profesor, tengo una vista distinta a lo que ustedes pueden ver como alumnos. Ahora está habilitado la introducción al curso y el tema 1, que probablemente vamos a desarrollar hoy, sobre las operaciones básicas y tipos de datos. Entonces, al entrar al Classroom, si yo quiero ver una información, hago clic aquí donde dice, por ejemplo, bienvenido al curso de Excel, y ahí se despliega lo que el profesor, en este caso el instructor, ¿verdad?, ha dejado disponible para que yo lea, ¿verdad? Si tiene este simbolito, que es como un libro con un señalador, quiere decir que estamos ante un material. Un material puede ser un PDF, un video, algo que yo como alumno tengo que leer o consumir, en otras palabras, para mi aprendizaje o para mi información. Y si tiene un icono como este que está aquí, que parece una plancheta, ¿verdad?, de las que usábamos antes, entonces estoy ante una tarea. Y una tarea generalmente tiene unas indicaciones que yo debo seguir y luego debo alzar un archivo como respuesta a esa tarea. Entonces, vamos a ver qué dice aquí la bienvenida. Al hacer un clic me despliega un resumen, pero para ver la sección en sí, aquí veo que dice un link, dice ver material. Voy a hacer clic y ahí sí ya me despliega en pantalla completa. Entonces dice, bienvenidos compañeros, hoy estamos iniciando, 6 de septiembre, 18 horas. Aquí está el link a esta reunión donde estamos ahora mismo
y siempre va a ser el mismo link. Es decir, para la segunda clase virtual vamos a usar esta misma dirección y vamos a utilizar la misma entonces para todas las demás clases, ¿verdad? Entonces, si ya está compartido en el WhatsApp, por ejemplo, ese mismo pueden utilizar para la siguiente clase, ¿verdad? Como dice aquí, pueden usar PC, nodo celular, ya lo mencionamos. Y en este apartado hay un video de cómo usar Google Meet, que es la herramienta que estamos utilizando ahora mismo para hacer nuestra videoconferencia. Y también está el link a la clase donde yo, al hacer clic, puedo entrar a la conferencia virtual. Entonces, si es la primera vez que están utilizando el Google Meet, les recomiendo mirar entonces este pequeño tutorial de cómo utilizar esta herramienta muy popular para las reuniones en línea. Luego tenemos, voy a retroceder, y tenemos las instrucciones para participar del curso. Ya nos estuvo hablando de esto la licenciada Rosalía. Y en este lugar podemos ver que tenemos 5 ejes temáticos. El primero es tipo de datos y operaciones básicas, donde vamos a hacer un pequeño repaso sobre el Excel, el ambiente, las celdas, filas, columnas, introducción de datos, algunos tips importantes que nos pueden ayudar a trabajar con el ambiente y tocamos ya algunas operaciones básicas a lo que le vamos a llamar fórmulas, todo lo que es matemática y cálculo. Luego tendremos en el tema 2 funciones, haremos un paseíto por algunas funciones, pero luego nos vamos a concentrar en la función sí. El tema 3 es gestión de datos, donde vamos a ver cómo podemos utilizar el Excel para sacar informes estadísticos, hacer cálculos numéricos que nos ayuden a responder esas preguntas que de repente nos dice el jefe. Quiero saber cuántos suministros deben más de 6 cuotas, 6 facturas, perdón, o cuántos clientes son de la zona de la agencia Amambay, etcétera, ¿verdad? Entonces, trabajar con datos para obtener información y cómo yo tengo que preparar mis planillas para trabajar como si fueran bases de datos. El tema 4 es tablas dinámicas, que es un nivel más arriba a la hora de hacer informes. Con tablas dinámicas yo hago informes más específicos, más calculados, y como su nombre le dice dinámica, yo puedo utilizar algunos truquitos para obtener información en tiempo real a partir de tablas de datos que tenga disponible en la oficina. Y por último, el tema 5 va a ser gráficos y reportes, donde vamos a ver cómo hacer gráficos a partir de datos y también cómo preparar mi planilla para elaborar un informe que yo finalmente pueda imprimir con todos los tips de las mejores recomendaciones para poder imprimir una buena planilla que puedo presentar después a una jefatura o enviar el informe, ya sea para mi archivo, etcétera. Aquí también puede ver las clases, qué días van a ser. Como ayuda a memoria, le digo lo siguiente. Hoy es el primer día de clase. A partir de hoy va a estar disponible la tarea 1 y vamos a tener martes y miércoles para desarrollo de tareas, evacuación de consultas. Hasta el miércoles a la última hora van a tener tiempo de hacer la tarea de hoy y luego el jueves tenemos clase de vuelta. Entonces es clase, 2 días tareas, clase y solo días hábiles. Por ejemplo, si el jueves tenemos clase, viernes y lunes queda para tarea y el martes tenemos clases de vuelta. Entonces, clase y 2 días de tarea es la estrategia que estamos utilizando en este caso. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre el Classroom? También por defecto, al entrar a la clase les pido siempre que silencien el micrófono. Si tienen alguna consulta, pueden pedir la palabra a través de comentarios y la licenciada Rosalía va a ser quien traslade la consulta. O si quieren hacer una pregunta con voz, pueden pedir entonces permiso a la licenciada Rosalía para que puedan habilitar su micrófono y hacer la consulta. Bien, respecto a las tareas, les voy a mostrar cómo se presentan. Aquí está la tarea 1 que va a estar disponible desde este momento. Veo también que si hay 29 personas asignadas, quiere decir que hasta ahora, de todos los que están en el grupo de WhatsApp, 29 personas recién se inscribieron,
les invito a que después de esta clase, entonces, hagan clic en el link que se ha compartido para poder unirse a la plataforma. Cuando ustedes entran en una tarea y hacen clic en ver tarea, aquí tienen todas las instrucciones para las cuales se deben realizar. Primero dice el total de puntos, cuál es la fecha de entrega máxima, en este caso es 8 de septiembre hasta la medianoche, y dice, para realizar la tarea, descargar el archivo tarea clase 1 XLSX, que es la extensión del Excel. Si uno no sabe cómo descargar, hay un video adjunto para aprender cómo descargar el archivo. Y en cada hoja de este archivo encontraremos las actividades que están propuestas para su realización. Por ejemplo, si yo hago clic, aquí está el archivo, tarea clase 1. El Classroom me abre una previsualización del Excel. Pero para descargar, tengo que hacer clic aquí donde dice abrir con, hoja de cálculo de Excel. Y ahí él me abre el archivo en el Excel, digamos que tiene el Google, que se llama Google Sheets. Y aquí sí, ya puedo darle archivo, descargar, Microsoft Excel. Y ahí yo obtengo una copia del archivo para mí. Luego yo abro este archivo que he descargado, resuelvo la tarea. Y cuando ya está lista la tarea para entregar, vuelvo a este apartado y subo la tarea. Bueno, eso podemos repasarlo y como le estaba explicando las compañeras, siempre estamos disponibles para hacer las consultas. Pueden hacerlo también en horario laboral, en el horario que está establecido en el cronograma o a través del WhatsApp, y conforme la disponibilidad yo les voy a ir respondiendo entonces sus consultas. Esta clase está siendo grabada, es decir, el día de hoy a la noche o quizás mañana a primera hora, yo voy a alzar el video de esta clase para que esté disponible aquí en el apartado, aquí donde dice clase virtual 1. Ahora mismo está el link para la clase virtual, pero yo voy a reemplazar esto con el video de la clase de hoy. Como dijo Rosalía, ese video no reemplaza la asistencia, pero sí ayuda para que ustedes repasen. Entonces, muchas veces por el tiempo y por el largor del contenido, a veces se me va un poco la onda y me acelero un poco, pero como la clase va a estar grabada mañana, pueden volver a revisar y así repasar la cantidad de veces que ustedes quieran. Las clases van a ser alzadas en YouTube. O sea que a través de YouTube ustedes van a poder ver la clase. Y bueno, entonces, ¿qué les parece si vemos un poquito lo que tenemos previsto para el día de hoy sobre nuestro curso de Excel? Como dijo la licenciada Hilda y Felipe, ¿verdad? Es una herramienta que hoy día se usa en todos los planos ocupacionales. Le damos diversos usos. Algunos utilizan como formulario, como un lugar donde completar datos, guardar información. Otros utilizan como una herramienta de cálculo, un lugar donde yo puedo meter fórmulas, funciones para obtener resultados. Otros lo utilizan para procesar informes, para extraer informaciones de base de datos, de tablas, etc. Y el Excel en sí es un programa muy amplio. Si uno va a hacer un estudio de A a la Z de Excel, podría tomar todo un año o más, ¿verdad? Tal es así que les comento nada más a nivel de cultura general, ¿verdad? Que hoy día hay concursos oficiales de Excel donde las personas se inscriben, se les da un problema y tienen que resolver en Excel. Y es una competencia, ¿verdad? Hasta ese punto el Excel se presta, ¿verdad? Y para los que están haciendo esto como actualización, así como mencionó Felipe, muchos se darán cuenta que de los años 90 al año 2010, más o menos, hubo un cambio en el ambiente de Excel, ¿verdad? Tenemos nosotros en la parte superior hoy día la organización de las herramientas, de los botones de las herramientas por pestañas, ¿verdad? Tenemos la pestaña inicio, insertar,
disposición de página, fórmulas, datos, etcétera. Entonces, hay una organización por pestaña de los botones del Excel. Eso es lo que cambió un poquito en el ambiente. Pero después, lo que es la hoja de cálculo, que es el ambiente de trabajo del Excel, no varió gran cosa. Tenemos una clasificación de columnas que están generalmente identificadas con letras. Y tenemos también las filas o registros identificados numéricamente. ¿Y cómo se llama la combinación de una columna y una fila? Se llama celda. Y las celdas son la unidad del Excel donde realmente se guarda la información. Puede ser un texto, un número, una fecha, etc. Y fíjense que en este ambiente de Excel, entre la cinta de herramientas y la hoja de cálculo, tenemos una barra a la cual se le dice barra de fórmula, donde yo puedo ver el contenido de la celda donde está puesto mi cursor. Y también a la izquierda veo el nombre de la celda o la referencia de la celda en la cual está mi cursor. Recordamos entonces que una celda tiene una identificación única, que es la combinación de la letra de la columna que le cruza y la fila que le cruza. Entonces aquí donde está mi cursor ahora mismo, donde la palabra contabilidad, veo aquí en mi barra de fórmula, me indica que está en la celda F4. ¿verdad? Y esto es fundamental luego al momento de hacer nuestras fórmulas, nuestras funciones, veremos que es importante conocer la referencia a la celda. Muchos recordarán también de los cursos de Excel básicos, que generalmente tratan todo sobre el formato de la celda. Es decir, aparte de contener información en una celda, hay muchos elementos, ya sea de apariencia o de configuración, que yo puedo editar en una celda. En este caso, uno de los que más me interesa son los tipos de datos. Yo puedo configurar, en este caso, cómo quiero que Excel trate la información que yo estoy insertando en la celda. Y eso me va a servir no solo para facilitar mi uso, sino también a la hora de hacer operaciones con la información. Porque no es lo mismo hacer una operación con números que hacer con fechas, que hacer con textos. Entonces, vamos a mirar en este momento entonces algunos de los tipos de datos con los cuales yo puedo configurar la información que están en la celda. Por defecto, toda celda está en una hoja de Excel, toma el tipo de dato general. Hoy día, en mi pestaña de inicio, que pueden ver aquí, voy a hacer un poco más de zoom. Yo tengo un pequeño apartado que dice número, donde él ya me indica cuál es el tipo de celda, el tipo de dato, perdón, que pertenece a esta celda. También, si yo quiero verlo de otra forma, puedo hacer clic derecho sobre la celda en cuestión y ir a la opción formato de celdas. Ahí yo tengo esta clásica ventanita del formato de celdas y la primera pestaña es la pestaña del número. Entonces ahí yo tengo los distintos tipos de datos con los cuales puedo trabajar. Si yo, por ejemplo, meto la misma información que está aquí en la celda C5, en la celda D5, pero esta celda está configurada por número. ¿Cuáles son o cuál es la principal característica que noto distinto? ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quiero mirar qué valor tiene aquí en general, si es un número muy largo me va a costar su lectura. En cambio, en el formato número, como pueden ver aquí, tengo separadores de miles que son muy importantes para mí como ser humano, ¿verdad? Para poder leer el número que tengo escrito. Y también en el formato número me permite utilizar decimales, ¿verdad? Entonces aquí 123 millones es mucho más fácil la lectura. Un pequeño detalle que les menciono en este punto. Algunas versiones de Excel están configuradas para distintas regiones, ¿verdad? No es lo mismo los formatos numéricos en Norteamérica
que en América. Y en algunos Excel está invertido. La separación de miles, en vez de ser el punto, es la coma, y los decimales están separados por puntos, ¿verdad? Eso pueden hacer una pequeña investigación navegando ahí en Google, cómo configurar la región en el Excel y ajustar a lo que nosotros utilizamos aquí, que es el punto como separador de 1000. Luego tengo otro tipo de formato que puedo mirar, que es el de moneda. Es semejante al formato numérico, pero ¿qué hace en este caso? Me agrega el tipo de moneda al inicio de la información que está contenida en la celda. En este caso, como les digo, mi Excel, o sea, mejor dicho, mi Windows está configurado para región Paraguay, por eso me trae el GS de guaraníes perfectamente. Si a usted les trae dólar o peso, recuerden que es una cuestión de configuración regional. También les menciono que el Excel, aprovechando que estamos aquí en moneda, va agregando también ciertos elementos de configuración que no significa que eso está escrito en la celda de por sí. Recuerden que aquí en la parte superior, en la barra de fórmulas, yo veo lo que realmente está escrito ahí. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9. Pero aquí no está escrito GS, ni tampoco están puestos los puntos ni la coma. Es decir, ese es un agregado visual que me hace el Excel para mí, para mi mejor manejo de mi información. Contabilidad también es semejante a moneda, pero tiene algunas configuraciones, principalmente cuando uso valores negativos, cuando necesito ordenar visualmente los números. Contabilidad toma en cuenta otros tipos de configuraciones extras. En cuanto al formato fecha, que es un formato que usamos muchísimo, hay muchas opciones que yo puedo configurar. Esta visualización, por ejemplo, es la de fecha corta. Pero, por ejemplo, si yo quiero introducir, digamos que yo voy a hacer una combinación de correspondencia donde quiero que del Word estire la fecha de un Excel, pero quiero que me ponga lunes, 6 de septiembre del 2021. En este caso, el Excel nos ayuda a que yo no necesite escribir todo eso, sino que con una cuestión de configuración, yo puedo decirle al Excel aquí, voy a darle clic derecho sobre esa celda, voy a entrar en formato de celdas, y aquí veo que en la parte de fecha tengo varias opciones. Fíjense que aquí tengo esta opción donde el Excel me muestra, digamos, de esta forma la fecha, aun cuando lo que contiene es solo la fecha corta, día, barra, mes, barra, año. Entonces yo puedo hacer este tipo de ediciones jugando un poco con los tipos de datos, ¿verdad? Voy a entrar de vuelta en formato de celdas. Veo que hay otras opciones de formato, por ejemplo, separado por guiones, si así lo deseo. Puedo poner solo la fecha en texto, pero sin el día de la semana, así por ejemplo, etcétera, ¿verdad? También es muy importante que yo le indique el formato de fecha si voy a trabajar, por ejemplo, con cálculos de fecha. Es decir, a mí el Excel me permite, por ejemplo, restar 2 fechas para saber cuál es la diferencia de días entre esas fechas. Pero es conveniente que yo configure eso, mi celda, como fecha antes de hacerlo. También tengo el formato hora, donde tengo la siguiente ventaja de que si yo configuro mi celda como hora, puedo hacer operaciones entre horas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo la planilla de horas extras de algún compañero o quiero calcular si alcanzó la disponibilidad? Entonces yo puedo meter aquí su hora de salida, por ejemplo, y quiero saber cuánto le faltó para alcanzar la hora que tenía que cumplir. Entonces puedo hacer una resta entre horas
y así puedo obtener en horas o en minutos la diferencia para poder hacer cálculos luego, por ejemplo, para pago de hora extra. Por ejemplo. Entonces, esa es la ventaja de convertir el formato en hora. Otro tipo de formato es el de porcentaje, que tiene la siguiente ventaja. Si yo quiero hallar, por ejemplo, el 10% de 5.000, ¿cómo tengo que hacer? Voy a hacer una fórmula que dice 5.000 por 10 dividido 100. Si yo previamente configuro una celda con el formato porcentaje, directamente voy a hacer 5.000 por el contenido de esta celda. Y él automáticamente hace ese 10 por 10 dividido 100. Es decir, yo no hace falta que esté haciendo el dividido 100 para sacar ese porcentaje. Él lo hace de forma automática. Y me da esta ayuda interesante de agregarme el símbolo de porcentaje también por defecto. Fracción es un formato que me permite que mi número mantenga la visualización, digamos, fraccionaria. Fíjense que yo, al hacer 1 dividido 2, o sea, 1 sobre 2, perdón, aquí arriba en la barra de fórmula me dice que lo que está contenido en esta celda realmente es 0,5. Así. Pero si yo pongo entonces en este formato de fracción, él automáticamente me muestra de forma fraccionaria. Esto también puede ser útil de acuerdo a la necesidad que yo pueda tener. Así. Inclusive con un entero, la parte entera y la parte fraccionaria de un número. El tipo de dato científico es un tipo de dato que utiliza una forma de abreviar, digamos, como se usa de repente en ingeniería o en matemáticas con la calculadora, donde él multiplica un número por un exponente elevado a cierta cantidad. Entonces, en vez de que, por ejemplo, no me entre todo un número muy extenso, porque ¿qué pasa cuando yo introduzco un número muy extenso en una celda pequeña? Me muestra así, con símbolos numerales. Y entonces yo tengo que agrandar la fila, o sea, la columna, perdón, para que entre todo y se pueda ver bien. Si yo no quiero hacer eso, entonces tengo la opción de utilizar la notación científica para representar el número sin que tenga que yo ampliar demasiado mi columna. Y por último, podemos mencionar el tipo de dato texto, que la ventaja que me da es que yo puedo utilizar, por ejemplo, símbolos reservados para fórmulas, ¿verdad? Porque ustedes saben que si yo en Excel introduzco un signo menos, automáticamente él activa como si fuera que va a insertar una fórmula. Si introduzco el signo más, la misma cosa, o el símbolo desigual, la misma cosa, ¿verdad? Pero yo configuro mi celda como texto, puedo introducir cualquier tipo de símbolo numérico o de fórmula y él no va a operar esto porque para él lo que está contenido ahí es texto y no número. Entonces puede ser muy útil a la hora de querer mostrar una fórmula, por ejemplo, pero que no quiero yo que se ejecute ni se desarrolle. Solamente la quiero mostrar. Entonces ahí yo puedo utilizar el formato de texto, ¿verdad? Todos estos formatos yo los puedo encontrar haciendo clic sobre la celda y dando luego clic en formato de celdas y ahí tengo cada uno de los formatos que acabamos de ver de manera a que puedan también practicar luego esto al momento de hacer la tarea. La tarea le va a pedir que introduzcan algunos ejemplos de datos numéricos, de datos de moneda, de fechas con diferentes formatos, etc. Bueno, veamos un poquito sobre las fórmulas ahora, ¿verdad? Ya que estamos hablando de lo que son símbolos reservados, ¿verdad? Que el Excel utiliza para hacer sus cálculos, ¿verdad? Porque justamente una de las
principales ventajas que tiene el Excel es su capacidad de hacer cálculos, ¿verdad? Y cuando hablemos después de funciones, veremos que hay funciones estadísticas, matemáticas, trigonométricas, de bases de datos. Realmente es una herramienta muy poderosa, ¿verdad? Pero una fórmula sencilla que utilicemos, básicamente me puede servir para hacer matemática básica tipo suma, resta, multiplicación, división, utilizando simplemente los símbolos matemáticos clásicos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos símbolos? Por ejemplo, si yo quiero hacer una suma en Excel, voy a introducir en la celda siempre primero el símbolo desigual. Por más que algunos acostumbran también meter el símbolo de más, ¿verdad? Yo prefiero utilizar el símbolo desigual. Para la suma tenemos el botón de más. Generalmente en el teclado de la PC hay un espacio a la derecha, ¿verdad? Que es el teclado numérico, donde yo tengo todos mis símbolos. O en la notebook, en algunos casos, permite a través de la tecla función activar un teclado numérico que se superpone a las letras, generalmente a un costado del enter hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo encontrar los símbolos matemáticos. La multiplicación utiliza el símbolo del asterisco para ser representada. La barra inclinada a la derecha es para la división. Y luego tenemos un pequeño simbolito, ¿verdad? El ampersand, que si no puedo encontrar en el teclado, porque generalmente es muy escurridizo, puedo utilizar la tecla Alt de mi teclado y con el teclado numérico escribo 94 y ahí voy a tener ese símbolo que me ayuda a hacer potencias o, como dice ahí, para hacer exponentes, ¿verdad? Luego tengo otros elementos, como por ejemplo los paréntesis, que me ayudan a organizar las operaciones matemáticas en el orden de precedencia que yo deseo utilizar. ¿Por qué hago este comentario? Porque cuando yo tengo fórmulas muy complejas, el Excel ejecuta las operaciones según el orden de precedencia matemático, ¿verdad? Que quizás muchos de ustedes ya lo conocen, ¿verdad? ¿Cuál es ese orden de precedencia? En primer lugar, siempre todo lo que esté entre paréntesis va a ser ejecutado. En segundo lugar, las potencias. En tercer lugar, las multiplicaciones y divisiones. Y en último lugar, las sumas y restas. Es decir, si yo voy a hacer una suma, voy a hacer 5 más 4 dividido 2, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Va a ser 5 más 4, 9 dividido 2, 4,5? ¿O 5 más 4 dividido 2, que sería 2? Sería 7 resultado. Vamos a ver. Es entonces 7. ¿Por qué? Porque en el orden de precedencia, primero las multiplicaciones y divisiones y luego las sumas y restas. Entonces, muy importante recordar esto, porque si yo voy a hacer una fórmula compleja y no tengo el orden de precedencia en mente, esto va a hacer que mi resultado sea erróneo y puede darme problemas. Ahora, si yo, por ejemplo, sí quiero que sume primero 5 más 4 y que después divida, ahí es donde voy a utilizar los paréntesis. Porque el paréntesis le indica, primero resolveme este y después hacer la división. Y ahí sí, entonces el resultado es 4,5. Aquí, por ejemplo, tenemos una operación larga, ¿verdad? Donde si yo elimino el paréntesis, voy a copiar esto un ratito. Bueno, acá tengo en realidad. Aquí el resultado es 27 porque no hay paréntesis. Aquí se puede ver mi fórmula. Pero si yo introduzco ese paréntesis tal cual está el ejemplo, el resultado varía terriblemente, ¿verdad? Entonces, recordar la precedencia de operaciones. Esto está también en el archivo que van a descargar para tenerlo en cuenta después. Veamos entonces cómo yo puedo utilizar el Excel para hacer fórmulas sencillas. Aquí tenemos una planilla de una despensa, ¿verdad? Tiene sus ítems, la descripción del producto. Esto van a completar después al hacer la tarea, fecha de compra, etc. Y total, ¿qué es? Igual la cantidad por el precio unitario.
Entonces, lo primero dijimos, hacer el símbolo es igual, que en la mayoría de los teclados es Shift y el botón 0 de la parte superior del teclado alfanumérico. No del teclado numérico, del teclado alfanumérico. Luego voy a referenciar la celda en la cual está el número que yo quiero operar, lo cual puedo hacerlo de dos formas. Uno, con el mouse, haciendo clic en la celda que quiero seleccionar, y ahí ya me dice la referencia. Esta es la celda E5. Y como es una multiplicación, voy a usar el asterisco. Y como les digo, tengo dos opciones. O selecciono con el mouse, o también puedo escribir la referencia, en este caso, F5, donde está el 12.000. Fíjense también que el Excel me ayuda a mí a organizarme con mi fórmula, dándole colores a las celdas y a las referencias, para que yo sepa qué referencia es de cuál celda. En este caso, E5 azul, F5 es rojo, ¿verdad? Y si yo me voy insertando otras celdas, fíjense cómo él le va asignando diferentes colores, y eso a mí me ayuda a organizarme y a identificar cómo está la estructura de mi fórmula. Entonces ahí yo tengo ya el resultado. Puedo aprovechar mis conocimientos de configuración de tipos de datos, seleccionando todas estas celdas y cambiando el formato de celda. Ahora, como ustedes acabaron de ver, yo hice una selección múltiple. Es decir, en este caso, usé mi mouse, hice un clic en la primera celda y sin soltar arrastré a todas las celdas que quiero configurar. Entonces, eso es para hacer una selección. Sobre esta selección, si yo hago clic derecho, selecciono formato de celdas, el formato que yo seleccione se va a aplicar a todas las celdas que tengo seleccionadas. En este caso voy a usar número. Voy a usar separador de miles sin decimal. Aceptar. Y ahí ya tengo configurado. También puedo seleccionar varias celdas posicionándome en la primera celda que quiero seleccionar. Luego, con mi mano, ¿verdad? Selecciono la tecla Shift de mi teclado y sin soltar muevo la flechita del cursor. Entonces esa es otra forma de seleccionar múltiples celdas de una sola vez. Y existe también una forma de seleccionar celdas que no sean contiguas. ¿Qué pasa si yo quiero, por decir, aplicar el formato numérico solamente a esta y a esta celda, pero no quiero aplicarle a esta, ¿verdad? En este caso, voy a usar mi mouse y voy a usar la tecla Control. Si yo en vez del Shift aprieto la tecla Control junto con el Shift, voy a poder seleccionar esta columna y luego, por separado, esta otra. Ahí entonces yo voy a poder aplicar el formato de estas dos al mismo tiempo y no voy a seleccionar esta. Entonces repito, para seleccionar celdas que no están contiguas, selecciono con el mouse, luego aprieto la tecla Control y sin soltar, selecciono con el mouse el otro rango de celdas. También en este caso, yo puedo ir haciendo cada fórmula uno a uno por la referencia, el asterisco, con el mouse seleccionando, o también puedo aprovechar otra de las bondades del Excel, que es la de copiar arrastrando. Es decir, si prestan atención, voy a hacer un pequeño zoom para que se vea mejor. Esta celda de Excel, al seleccionar, tiene una pequeña pestañita cuadradita aquí abajo, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, cuando mi mouse se mueve por el ambiente de trabajo, parece una cruz blanca, pero al llegar a la esquinita inferior derecha, se convierte en una cruz negra. En ese punto, yo puedo seleccionar esa esquinita con el mouse y, sin soltar, transportar la fórmula a otra celda
Y él automáticamente, ¿qué hace? Me copia la estructura de la fórmula, pero va actualizando la referencia por cada celda, o sea, en este caso, en cada fila que yo voy pasando. Esto también funciona horizontalmente, es decir, por columna. Si yo arrastro a la derecha, en este caso lo que va a ir cambiando es la referencia a la columna. Es decir, lo que aquí es E5, F5, aquí es F5, G5, porque va actualizando la referencia a la columna. Disculpe, licenciado. Sí, Celso quiere hacer una consulta. sí, adelante. Sí, muy buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches, licenciado. ¿Me escuchan? Sí, Sí, en primer lugar, muy clara la explicación, ¿verdad? Mi consulta es la siguiente. Si en la operativa que hiciste anteriormente, el de no hace falta entonces en cada celda hacer la misma fórmula para cada columna, ¿verdad? Solamente cuando aparezca esa cruz negrita, seleccionar hacia abajo ya te copia toda la fórmula, ¿verdad? así Así, mismo, compañero. así entendí. Así mismo, compañero. Inclusive, digamos que esta es una planilla muy extensa. Voy a borrar otra vez esto. Es una planilla muchas veces tenemos planillas que tienen 1000, 2000 filas, ¿verdad? Y hay veces cuando uno quiere arrastrar, lleva así su fórmula y pasa todo, etcétera. Digamos, se complica. El otro truco para hacer ese mismo efecto es, ahí donde aparece la crucita negra, en vez de clic y arrastrar, hacer doble clic. Y él va a copiar la fórmula solito hasta el último registro donde él encuentra datos. Si este, por ejemplo, tenía 1000 registros, él automáticamente al hacer acá doble clic, ya iba a bajar hasta el registro 1000 y ahí iba a parar. Como le digo, él hace la copia hasta el último lugar donde encuentra información. Entonces, esa es también otra forma de copiar, ¿verdad? Que reemplaza esto, ¿verdad? En vez de arrastrar, un doble clic y él hace la copia también. No sé si hay otra consulta. Muy claro, licenciado, muchas gracias. Perfecto, compañero. Bueno, en este caso, siguiendo un poco con el ejemplo, acá tengo una columna que dice IVA. Voy a configurar de tipo porcentaje. Le voy a cambiar aquí arriba el tipo a porcentaje. Es lo mismo que entrar aquí, ¿verdad? En formato celdas y darle porcentaje. Y aquí voy a poner 10 y voy a arrastrar. Y vamos a ver qué pasa cuando arrastro. Bueno, en este caso, copia 10, 10, 10, 10. ¿Qué pasa cuando hay veces arrastro también algo y en vez de copiar me va serializando? Digamos este número, perdón, este es un número. Voy a hacer una pequeña prueba. Sé que no tiene nada que ver con el ejercicio, pero quiero aprovechar para mostrar. Si yo arrastro este 12.000, ¿verdad? Muchas veces se repite, pero ¿qué pasa si yo quiero serializar? Es decir, yo quiero que el siguiente sea 12.001, 12.002, 12.003, etc. Para lograr ese efecto, voy a apretar el control con la tecla control de mi teclado y fíjense cómo aparece otra vez una segunda crucita encima de la cruz negra. Yo sé que es muy pequeñito probablemente, pero ustedes lo van a probar después. Apretando control y al arrastrar, ahí él serializa en vez de copiar. Repito, arrastro y copia. Pero si arrastro con el control apretado, serializa. Hay veces sucede al revés. Aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3. Si yo arrastro, selecciono los primeros números, las primeras celdas con el mouse y arrastro, él automáticamente, fíjense que ahí aparece una pequeña numerito al lado que me dice que él está serializando. En este caso, ¿qué pasa si yo quiero hacer al revés? Yo quiero que me repita 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En vez de que me aumente, entonces ahí
selecciono de vuelta, llevo mi mouse a la esquinita, aprieto el control, aparece la segunda crucita y ahí él hace la serie. Entonces, hay veces ustedes tienen fechas, por ejemplo. Muchas veces a mí me pasó que yo hice planillas donde tengo fechas y tengo fórmulas. Yo selecciono todo y arrastro porque quiero que me copie la fórmula y sin que yo me dé cuenta la fecha me cambió al del día siguiente, del día siguiente, del día siguiente. Entonces, si yo quiero que haga el otro comportamiento, ¿verdad? Que en vez de que serialice, me copie nomás con control y ahí obtengo ese efecto, ¿verdad? Entonces, vimos que para hacer fórmulas utilizo el símbolo desigual. Puedo hacer operaciones matemáticas utilizando los símbolos ya mencionados. Si quiero copiar, arrastro o hago doble clic. Y vamos a ver en la actividad 3 cómo podemos hacer un poquito más complejo estas operaciones. Aquí tengo una planilla ficticia, ¿verdad? Donde tengo un presupuesto familiar. Digamos que tengo un salario de los meses marzo, abril, mayo. Tengo las ventas, que son otro ingreso de la familia, y también otros ingresos. Yo quiero saber el promedio del salario de estos 3 meses y cuánto fue el salario total recibido en estos 3 meses. Y lo mismo para las ventas y para los otros ingresos. Entonces, sabemos que el promedio es la suma de los montos dividido la cantidad de cifras. Entonces voy a hacer es igual y voy a sumar el contenido de C5 con mi mouse, puedo seleccionar, más D5 más E5. Y para el promedio entonces debo dividir entre 3, porque tengo 3 cifras. Me pregunto, ¿me va a salir correcto si yo dejo así la fórmula? ¿Alguien qué opina? ¿Está bien así la fórmula, sí o no? No. No. No va a salir bien. ¿Por qué? Tiene que Porque tener paréntesis. Ponerle paréntesis. me falta el paréntesis, porque acá él va a dividir y me va a sumar a lo demás. Entonces, con el paréntesis, yo le indico que me sume primero y luego me divida entre 3. Muy bien, gracias por la respuesta. Y ahora que ya tengo el promedio en esta celda, ¿qué voy a hacer? Arrastrar nada más con el mouse, haciendo clic en la parte inferior para los otros montos. Lo mismo, el total de los 3 meses va a ser igual a la suma de C5 más D5 más E5. Y ahí le doy un Enter y ya tengo ese valor. Del mismo modo puedo arrastrar también. Y también puedo hacer operaciones sobre resultados de otras fórmulas. ¿Qué quiero decir? Digamos que aquí también yo necesito, para la parte de egresos, el promedio. Entonces voy a hacer primero la suma. Es igual, Shift 0, ¿verdad? C11 más D11 más E11, perdón. Y ahí tengo la suma. Y el promedio dijimos que es la sumatoria dividido 3. Entonces aquí yo puedo hacer mi fórmula, Shift 0 es igual, ¿verdad? A lo contenido en esta celda dividido 3. Entonces ahí yo veo que yo puedo referirme a un resultado de una fórmula y combinar con otras fórmulas también. Y aquí puedo seleccionar ambas celdas. Acá hay una fórmula, acá hay otra fórmula, y arrastrar y que me copie también todo a la vez, siempre él actualizando con la referencia de la fila que corresponde, ¿verdad? Simplemente al arrastrar. Aquí me faltó total de ingresos por mes. Voy a hacer también la suma. Sabemos que hay una fórmula de suma, ¿verdad? Pero estamos queriendo jugar un poquito con las fórmulas. Por eso nada más. Hice ya la suma de los 3. Arrastro también. Y puedo también hacer la totalidad por los 3 meses de todos los conceptos. Y puedo hacer un clic en esta celda que tiene esta fórmula
darle control C, que es para copiar, o clic derecho, copiar, y aquí, clic derecho, pegar. Y también me actualiza la referencia a las celdas que yo estoy queriendo sumar. Es decir, no hace falta que sea solamente arrastrando, sino también puedo copiar, ¿verdad? Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a hacer una suma manual nomás aquí de estas celdas. Y después voy a arrastrar hasta acá. Pero para este voy a seleccionar esta celda, control C. Me posiciono, control V corta, que es pegar. Bien. Entonces, continuando un poco en esta planillita, me dice que tengo que ver un saldo para ahorrar cada mes. Y es la diferencia del total de los ingresos menos el total de los egresos. Entonces aquí, para obtener eso, voy a hacer mi fórmula. Es igual al total de los ingresos, que está en C8, menos el total de los egresos, que está en C15. Y esto también lo puedo arrastrar. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero sacar el IVA de mis ventas por mes? Y quiero utilizar este 10% que está acá. Voy a convertir a porcentaje, porque he visto que está general, voy a convertir a porcentaje. Y el resultado va a ser lo que está en ventas por esta celda que tiene 10%. Vamos a ver cómo hacemos. Shift es igual la venta del mes de marzo por, es decir, asterisco 10%. Ahora le voy a quitar los decimales. Acá hay un pequeño botoncito que, si se dan cuenta, me ayuda a agregar y quitar decimales. Y ahora voy a arrastrar para las siguientes ventas, ¿verdad? Para este y para este. Voy a arrastrar a ver cómo queda. Y pasa un error. ¿Cuál es el error? Voy a hacer doble clic y me doy cuenta que como yo arrastré hacia la derecha, esta referencia a la celda del A21 donde está este 10% también se fue a la derecha. Y aquí también vino uno más a la derecha. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero arrastrar una fórmula, pero yo tengo una referencia que se mantiene fija? Puede ser un porcentaje, puede ser, por ejemplo, el tipo de cambio. Digamos que yo tengo un cálculo que siempre tengo que hacer multiplicando por dólar, y ese dólar puede ser hoy un número y otro número mañana, y yo referencio todas mis fórmulas a esa celda donde está el tipo de cambio y yo arrastro y se pierde la referencia. Entonces, para que una referencia a una celda, en este caso, por ejemplo, la celda A21, cuando yo arrastre la fórmula, el C6 sí vaya cambiando, pero el A21 no cambie su referencia, voy a utilizar un simbolito que está cuando yo aprieto el Shift y el número 4 en mi teclado numérico, y es el símbolo de dólar. Poniendo este simbolito frente a la referencia a la columna y frente a la referencia del número, ahí se ancla la referencia. Y van a escuchar el término anclaje de referencia o referencia anclada cuando yo introduzco estos dos símbolos frente a la letra y frente al número en mi referencia. Voy a probar ahí con un Enter, selecciono y arrastro para las demás ventas, y ahí veo que hace correctamente. Entonces, el D6 actualizó, pero A21 sigue la referencia ahí. Y lo mismo acá, E6 actualizó, pero A21 sigue también ahí en la referencia. Entonces, ese símbolo me ayuda para hacer el anclado. Aquí la misma cosa, vamos a hacer donaciones, dice 5% sobre nuestros ingresos totales.
Vamos a convertir primero esto a porcentaje para hacer una multiplicación directa nomás. 5%. Y vamos a usar también el anclado. Voy a borrar esto, que ya estaba resuelto. Voy a seleccionar entonces Shift es igual el total de ingresos por la celda A24. Y les doy otro tip. Para hacer un anclado rápido, en vez de que yo esté Shift 4, puedo utilizar la tecla función 4. ¿Saben cuáles son las teclas función? Las que están arriba mismo del teclado, que dice F1, F2, F3, F4. Si yo me pongo en una referencia a una celda y aprieto la tecla función 4, él automáticamente ancla esa referencia de forma automática. Entonces, en un toque, ahí ya hace el anclado. Entonces, recordar función 4 para hacer un anclado rápido que me puede ayudar a trabajar más rápido. Ahí voy a hacer mi arrastre. Ahí perfectamente me resolvió la fórmula. Bueno, veremos la actividad 4, que se trata de otra facilidad que puedo tener con el Excel al momento de insertar datos dentro de mi planilla. Y esto le va a ser muy útil para manejar planillas de datos. Esta opción se llama validación de datos y hace que yo decida qué información puede ser introducida en una celda. Digamos que yo estoy haciendo una encuesta y quiero que la persona complete masculino o femenino, M o F. Si yo no uso validación de datos, la persona que viene puede meter una G, una H, una T, digamos, y a la hora de yo tabular mi información, no voy a tener datos precisos. O digamos que yo quiero hacer una inscripción y solamente es para mayores de 18 años. Entonces yo puedo configurar una celda para que no acepte números menores que 18. Otro ejemplo que les doy de esta herramienta que vamos a ver, por ejemplo, es si yo tengo la lista de mis agencias en una tabla, en una fila, ¿verdad? Uno abajo de otro, yo puedo utilizar eso para que cuando un operador cargue información, seleccione de la lista de agencias la agencia donde, por ejemplo, se está haciendo la intervención. ¿Y por qué es importante eso? Porque si yo no tengo eso, puede venir una persona y escribir agencia Asunción y le puso acento. Después viene otra persona y carga otra fila y pone ASU. Después viene otra persona, carga otra fila, pone AS, o Asunción con S, o Asunción sin acento. Y cuando veamos después que cuando trabajamos con datos, si yo quiero contabilizar, por ejemplo, cuántas intervenciones se hicieron en la agencia Asunción, si yo no tengo unificado el nombre de Asunción, me va a salir como si fuera que son todas agencias distintas, porque el Excel no se da cuenta, ¿verdad? Cuando algo está distintamente escrito, piensa que ya es otra cosa. Entonces, con esta herramienta que vamos a ver, yo puedo unificar cómo quiero que aparezcan los datos en mi planilla, lo que me va a ayudar después para sacar tablas dinámicas, hacer orden, aplicar filtros, etc. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Digamos que aquí en edad, yo no quiero permitir números menores a 18. Voy a seleccionar todas las celdas donde yo voy a establecer esta condición. Voy a ir a la pestaña Datos y voy a buscar aquí donde dice Herramientas de Datos un pequeño botoncito que se llama Validación de Datos. Sus dibujitos son dos celdas. La de arriba tiene una tilde y la de abajo tiene como un prohibido. Entonces yo selecciono ese botón, me aparece esta ventanita y por defecto en validación de datos la configuración es aceptar cualquier valor. Entonces yo eso es lo que quiero cambiar. Recuerden que para este ejercicio no quiero aceptar valores menores a 18. Entonces selecciono aquí donde dice cualquier valor y selecciono que el tipo de validación va a ser de número entero. Ahí me cambia aquí el ambiente y datos dice, yo puedo poner que solamente permita valores entre tal y tal número,
que no esté entre ese rango de números, que sean valores igual exactamente a un X número, o que no sea igual a, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una planilla donde yo no quiero que se quede en blanco, yo puedo dejarle no igual a 0. Entonces la persona que completa eso sí o sí tiene que meter un número superior a 0. Mayor que, menor que, mayor o igual que, etc. En este caso, yo voy a seleccionar mayor o igual que, y aquí voy a poner el número 18. Entonces le doy a aceptar. Ahí parece que está todo normal. Vengo, pongo mi edad, 20 años. Perfecto. Pero ¿qué pasa si pongo 17, por ejemplo? Y le doy Enter. Automáticamente tengo un error. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Y puedo cancelar, que borra lo que yo introduje, ¿verdad? O reintentar para que él me dé la oportunidad de volver a escribir el valor. Entonces aquí yo puedo establecer una restricción de fecha, perdón, de número de cualquier tipo. También puedo hacer lo mismo con restricciones de fecha. Digamos que yo doy unas órdenes de trabajo que tienen que ser, digamos, informadas antes del 30 de septiembre. Entonces yo voy a seleccionar las celdas donde va a cargarse esta información. Voy a mi pestaña datos, voy a mi sección de herramientas de datos y ahí tengo botón validación de datos. Configuración, permitir, tipo fecha, y también tengo entonces que seleccionar entre menor, mayor que. En este caso yo quiero que la fecha sea menor que, y aquí voy a escribir 30/09/2021. Entonces nadie va a poder registrar un informe que sea ahora después del 30 de septiembre. ¿Verdad? Entonces si le pone fecha de informe 15 de septiembre, perfecto. Pero si le pone fecha de informe 10 de octubre, automáticamente rechaza entonces el valor. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero aplicar, como le digo, que la persona seleccione de una lista preestablecida los valores que puede introducir? Yo puedo tener una lista ya de mis tipos de fraude, puedo tener una lista de mi estado de cliente, puedo tener una lista de tipo de tarifa, la lista que yo quiera. ¿Y a qué me refiero con tener una lista? Me refiero a esto. Esta es una lista de tipo de parentescos. Esta es una lista de tipo de escolaridad. Esta es una lista de clubes. Y yo las listas las puedo tener en la misma hoja o puedo agregar también otra hoja. Acá tengo una hoja 1 y tener aquí, digamos, como una referencia, listas o tablas. Y yo puedo ir poniendo en cada columna todas las listas que yo quiero para luego utilizarlas al momento de hacer mi validación de datos. Vamos a hacer un ejemplo aquí con parentesco. Voy a seleccionar todas las celdas que yo quiero utilizar. Datos, herramienta datos, validación de datos. Y voy a permitir el tipo lista. Ahí me sale esta columna que tiene una pequeña flechita negra que apunta hacia arriba, que yo necesito hacer clic en ella para que él me lleve a esta vista donde puedo seleccionar con el mouse, haciendo clic y arrastrando los elementos de la lista que quiero utilizar. Una vez que yo ya seleccioné, vuelvo a hacer clic aquí en la flechita azul y ya está seleccionada entonces la lista que va a componer esta selección. Aquí le doy a aceptar y fíjense cómo ahora cuando yo me posiciono en la celda parentesco aparece un botón con un triangulito negro. Ahí yo puedo hacer clic y me salen todas las opciones de esta lista que estaba aquí seleccionada, ¿verdad? Hago clic, puedo seleccionar esposo, esposa, hijo, hija, etcétera. También yo puedo escribir directamente lo que puedo insertar, ¿verdad? Esposo, en este caso permite. Pero por decirlo, abuelo no está en la lista.
voy a escribir abuelo, enter, y ahí me rechaza, ¿verdad? Es decir, ya sea escribiendo o seleccionando, él no permite que yo introduzca texto que no sea igual a alguno de los elementos de la lista. Y aquí, como siempre, dependiendo un poco de su creatividad, pueden ver cómo esto, sacarle el jugo e implementar en sus planillas en la oficina. Vamos a hacer lo mismo acá con nivel escolar. Voy a seleccionar las celdas. Voy a datos, botón validación de datos, permitir, tipo lista, flechita negra. Aquí está la lista de tipos de escolaridad. Selecciono con el mouse, flechita azul y aceptar. Y luego aquí entonces solamente lo que está en la lista será permitido. Por último, respecto a validación de datos, se puede también personalizar el mensaje que se indica. En este caso yo introduje en el caso de la edad, que no permita menores de 18 años. Yo puedo también, haciendo clic aquí en validación de datos, aquí está lo que yo configuré, número entero mayor o igual que 18. Tengo una opción de mensaje de entrada en esta pestaña, donde yo puedo escribir un mensaje para que la persona sepa qué puede seleccionar. En este caso le puedo decir, atención, me pide que ponga un título, y el mensaje de entrada es, solo se permite mayores de 18 años. Aceptar. Entonces, cuando la persona se posiciona en la celda, automáticamente le aparece un mensajito ahí que dice, atención, solo se permite mayores de 18 años. Entonces, así la persona sabe que no puede introducir otro valor. Puede ponerse un mensaje que diga, solo se permite valores mayores que 0, solo se permite masculino y femenino, solo se permite, etcétera. Lo que ustedes quieran informarle a la persona. Y también existe la posibilidad de dar un mensaje de error. Digamos, voy a seleccionar una lista de los clubes aquí, validación de datos, lista, flechita negra, son mis clubes, no están todos, obviamente. Y quiero que cuando alguien meta un nombre de un club que no está en la lista, saque un mensaje, atención, club no pertenece a primera división. Por ejemplo, aceptar. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, Presidente Ayes, club no pertenece a, bueno, entonces ahí la persona se informa y sabe que tiene que introducir otro club, ¿verdad? Atlántida tampoco. Olimpia sí. Y Cerro sí, que está primero, ¿verdad? Acá está Cerro, ¿verdad? No tiene nada que ver que mi club sea Cerro Porteño, eso dejo nomás ahí por si acaso, ¿verdad? Bueno, entonces, estas son las opciones de validación de datos que ustedes pueden implementar, muy útiles, como les digo, para formalizar una planilla, para que siempre se escriba del mismo nombre cuando se trata de ciudades, barrios. Pueden hacer la lista de sus tipos de fraudes, de su estado cliente, de su tarifa, crear eso en una hoja de listas, referenciar eso y así aseguran que siempre su planilla sea bien heterogénea, lo que es fundamental para lo que va a ser nuestra siguiente clase justamente, para ver un poco la parte de orden, datos y filtros. Entonces, hasta este punto quisiera saber si alguien tiene alguna consulta sobre validación de datos. Puede pedir la palabra. Si quedó muy claro, mejor para mí, ¿verdad? Perfecto. Nuestra atención. Nicolás alzó la mano, licenciado. Vamos a escucharle. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes,
compañeros, licenciada y licenciado. Quería hacer una consulta. En el caso de que yo quiera crear esta validación de datos y no quiera permitir que, por decirlo, yo envío a un grupo de personas que pueda modificar esos datos, ¿hay alguna opción o sea, que mantener que sea solamente se mantengan esas validaciones que yo registré? Así mismo, por defecto ya, si vos configuras, digamos este ejemplo que tenemos en pantalla, vos aquí puedes a todas las celdas aplicarle validación de datos, ¿verdad? Y aparte de eso, como vos decís, no querés que se modifique nada de esto, ¿verdad? Qué sé yo, porque si te tocan algo, se descompone tu planilla o quizá vos tengas acá fórmulas que no querés que se toquen, ¿verdad? Tenemos la opción de bloquear la edición de ciertas celdas. Por ejemplo, por defecto, todas las celdas son editables. Pero digamos entonces que yo solamente estas quiero que sean editables. Le voy a poner un color para diferenciarles. Estas van a ser editables y estas no. Entonces voy a, digamos que hasta aquí, no quiero que, esta parte no quiero que se edite. Entonces selecciono lo que no quiero que se edite. Hago clic derecho. Voy a formato de celdas. Y en la última pestaña tengo proteger. Entonces, desmarco el que dice bloqueada, aunque en realidad, disculpame, me voy a corregir un poquito. Al revés es. Toda celda es bloqueable y lo que yo voy a marcar es al revés. Lo que quiero que se edite, perdón. Esta parte yo quiero que se edite. Ahora selecciono eso, clic derecho, formato de celdas, voy a proteger y desbloqueo. Este es el primer paso. O sea, que yo estoy desbloqueando lo que pinté en verde. Aceptar. Ahora voy a ir a datos. Eran datos o en inicio. Espérame que un momentito. La parte de bloqueo en vista. Acá, perdón. En la pestaña revisar. Yo ya seleccioné la parte verde, formato de celda, clic derecho, ¿verdad? Fui a la pestaña proteger, le desbloquea a este, ¿verdad? Porque cuando yo le dé proteger a la hoja, ahí él me va a bloquear toda la hoja menos esa partecita verde que yo previamente le desbloqueé. Yo puedo seleccionar qué es lo que quiero que bloquee. Solamente, por ejemplo, por defecto está marcado seleccionar celdas bloqueadas, ¿verdad? O sea que si yo activo ahora mismo la protección, él va a poder seleccionar, pero no va a poder modificar. Ahora, si yo quiero, le puedo permitir también que aplique formato o que inserte columnas o filas o que pueda ordenar. Por ejemplo, si yo quiero, le voy a permitir ordenar, pero por defecto solamente le voy a permitir seleccionar. Si quiero, también puedo desmarcar eso y ni seleccionar para copiar y pegar no va a poder la persona, salvo el área que yo desbloqueé, que es la parte verde. Entonces, ahí él me pide que yo introduzca una contraseña. Por seguridad, yo voy a meter una contraseña, digamos, 1 al 5, aceptar, me pide que confirme la contraseña y ahí nada de lo que está fuera de esa área que yo desbloqueé se puede tocar. Pero el área que yo protegí, sí puedo editar. Ahí he vuelto a la normalidad. Voy a verificar de vuelta que esto esté desbloqueado. Formato de celdas. Está desbloqueado, perfecto. Y ahí puedo proteger, ya sea la hoja, que sería esta hoja en sí, o si quiero proteger todo el libro, es decir, toda la hoja del libro, aplico mismo sistema.
Y así como usted dice, compañeros, puede enviar este formulario a otra persona y solamente la celda que usted previamente marcó como desbloqueada, acá, ¿verdad?, va a poder ser editada. Y el resto no. Así. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Al parecer quedó todo claro. Perfecto. Entonces, como mencionamos al comienzo, esta clase ha sido grabada. Mañana va a estar disponible en la plataforma del Classroom. Va a estar en YouTube. Pueden mirarlo. Ya está disponible la tarea 1. Pueden descargar el archivo. En cada hoja, en letra roja, está la consigna, ¿verdad?, qué es lo que hay que hacer. En cada hoja ustedes lo descargan, lo completan y luego entran otra donde dice tarea y ahí van a ver el lugar donde dice subir y ahí van a alzar el archivo. Hay un video también explicativo de cómo hacer esa operación y por supuesto estamos para servirle. Cualquier duda o consulta lo pueden hacer y ahí vamos a acompañarles para que puedan hacer esta tarea. Por mi parte, muchísimas gracias por su atención. Antes de que se retiren, les quiero avisar que voy a estar alzando un formulario para que ustedes completen su asistencia en el WhatsApp. Asimismo, también ya estuve tomando la asistencia acá en forma presencial, pero es importante que completen ese formulario para que quede como evidencia. Gracias. Y la foto grupal no vamos a hacer, Rosa. Sí, ahora vamos a hacer, si pueden prender por favor sus cámaras. Nos No importa si no se cuando estaban los peinaron. jefes. Igual si están despeinados o si no limpiaron su pieza y se ve todo el desorden detrás. Sí, prendan su cámara. Total, en el Twitter de Ande nomás se va a ir esta foto. En la página principal. Sí, directo al Facebook. Por favor, prendan sus cámaras. Aureliano. Roy. María Sotelo. Lisa. Fátima. Elisa. Valerio. Ahí ya está Valerio. Lucy. Vanessa. Les estamos esperando. Me parece que ya se escaparon. Queda evidencia también de los que están. Bueno, vamos a sacar la foto. Ahí, Fátima. Ahí te vemos. Ahí alguien está agradeciendo. Bueno, vamos a sacar la foto ahora. Sonrían. Digan whisky. Ahí estamos. Muchas gracias. Voy a estar alzando, como les dije, el link para completar la asistencia. Nos vemos el jueves. El jueves. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación, chicos. Así mismo, estamos a las órdenes. Chao, chao. Nos vemos. Buenas noches. Chao, gracias.